y ha sido un tiempo de refrigerio en la oración y en la edificación, y también espero que lo sea en ese tiempo de la enseñanza de la palabra, ¿ok? Un tiempo de refrigerio en el cual vamos a edificarnos todos juntos como hermanos, porque esto es Iglesia Avance, donde juntos construimos vidas. Como lo dije hace un rato, esto no depende solo de este servidor que está aquí enfrente, y esto no depende de solamente de alguno de ustedes, sino que esto depende, y el reino depende de todos juntos construyendo, haciendo una edificación, colaborando cada uno con su función que le ha dado el Señor. Amén. Así que, amados, el día de hoy pues le damos gracias a todos, le damos la bienvenida a la nueva integrante, y la vamos a seguir motivando. Ahí tiene que usted echarme la manita, motivarla a que siga consecutivamente viniendo, a que siga siendo edificada. Recuerden que estamos en una generación que está siendo edificada en entendimiento. Así que esa generación es una generación que Dios está levantando y que Dios está construyendo con el orden original de vida, que es Cristo Jesús en el nuevo pacto. Cristo Jesús y su nuevo pacto, ¿ok? De Dios el Padre haciendo en el Hijo un pacto eterno. Amén. Y de eso queremos que la generación sea entendida, de qué es lo que se trata el nuevo pacto o el pacto en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos que la generación entienda, que la generación se afirme en esta verdad que ahora se vive a través de Cristo, ¿ok? Así que, mis estimados hermanos, vamos a comenzar el día de hoy con la edificación, y el día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es la esencia del Evangelio. Vamos el día de hoy a administrar este tema, vamos a estar edificándonos en este tema de lo que es la esencia del Evangelio. Y bueno, quiero que todos ustedes sostengan la mayor atención para que diariamente vayamos avanzando, ¿ok? Si no prestamos atención a lo que dice el Señor, si no prestamos atención a las declaraciones de verdad que hace el Señor a través de su palabra, entonces solamente, cuando no se pone atención, solamente se está golpeando al aire. Y este asunto es, quedemos en el blanco para ir avanzando. Una vez quedemos en el blanco, vamos a ser graduados y vamos a ser extendidos a una gradación más de entendimiento. Así que toda su atención, por favor, el día de hoy. Y bueno, mis amados hermanos en Cristo Jesús, enciendan todas sus Biblias y ubíquense en lo que es Juan 8:31. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, Dios, tu espíritu gobernando, Dios, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Padre, para que podamos ser edificados a través de la exposición de tu palabra, la cual nos transforma a imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sea tu espíritu guiándonos a toda verdad, poniendo las palabras de verdad, palabras de vida en nuestros corazones, para que sean declaradas a través de nuestros labios, y que todos juntos vayamos siendo edificados en esta verdad eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, mis amados, una de las cosas que vamos a entender es que la esencia del Evangelio tiene características. Y bueno, el Evangelio, una de sus características es que es la declaración de las buenas nuevas de salvación. Amén. Esa es una característica del Evangelio, y esa es una esencia, que el Evangelio es la declaración eterna de las buenas nuevas de salvación. Amén. Y también, amados, el Evangelio es esa esencia de buena noticia que salva y posiciona a las generaciones. Lo voy a repetir una vez más. El Evangelio es, dijimos que el Evangelio es evangelión, del griego evangelión, ¿ok? Y esa palabra evangelio, su significado, como ya todos lo saben y lo conocen, y a los que no han conocido este significado, les voy a notificar que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación.
las buenas nuevas, la buena noticia de Dios, esa buena noticia eterna. Así que el Evangelio es esa esencia de buena noticia que salva y que posiciona a las generaciones. Esa buena noticia posiciona a las generaciones, posiciona en el lugar correcto y en el lugar correcto, y ese lugar correcto dijimos que lo declara Efesios, donde nos dice que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso el Evangelio como esencia posiciona en el lugar correcto a las generaciones, y vemos a muchas generaciones que aún no están posicionadas. ¿Por qué? Porque no han conocido el Evangelio, no han conocido esa buena noticia de salvación, no han conocido esa buena noticia de Dios para que puedan ser posicionadas, en donde Dios quiere posicionarlas, en donde Dios ha establecido su voluntad para que sean posicionadas estas generaciones. Por eso es que una esencia del Evangelio es que posiciona. El Evangelio posiciona, y esa es su característica, que el Evangelio posiciona, establece, y el Evangelio salva las generaciones. Esas son sus características esenciales del Evangelio. ¿Y por qué estamos hablando de la esencia del Evangelio? Porque quiero darles a entender y conocer que la palabra esencia configura, la palabra esencia nos notifica que es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es. Por eso es que el Evangelio tiene esas características. El Evangelio tiene esas características que salva, posiciona, establece a las generaciones. Por eso las generaciones en este tiempo tienen que entender y tienen que estar configuradas en la esencia del Evangelio, en las características que tiene el Evangelio como esencia. Por eso es que en este tiempo estamos hablando de lo que es la esencia del Evangelio, sus características que tiene el Evangelio. El Evangelio salva, posiciona y establece. Eso es la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es esa buena noticia que cuando estábamos perdidos nos salvó. Es esa buena noticia que cuando no teníamos su lugar de posición, el Evangelio como buena noticia nos posicionó, porque estábamos perdidos, andábamos errantes por este mundo, andábamos huérfanos en este mundo, sin Dios y sin Padre. Pero el Evangelio como buena noticia tiene esa esencia de que al entenderse el Evangelio, entendemos ahora que tenemos un Padre, que tenemos un Dios y que tenemos una posición en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Sentados juntamente con Cristo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, mis amados, en otras palabras, quiero decirles que el Evangelio no sería buena noticia. Presten atención aquí en esta declaración. El Evangelio no sería buena noticia sin la esencia que lo caracteriza como espíritu, salvación, verdad y vida. Eso es lo que tenemos que entender, que el Evangelio no sería buena noticia sin la esencia que la caracteriza como espíritu, salvación, verdad y vida. Amén. Por eso no sería evangelio. Si el Evangelio no tuviera esas características, que el Evangelio salva, que el Evangelio posiciona, que el Evangelio es espíritu, que el Evangelio es salvación, vuelvo a repetir que el Evangelio es salvación y que el Evangelio es verdad y que el Evangelio es vida, entonces no sería Evangelio, no sería buena noticia, porque toda buena noticia tiene que proceder de algo supra, de algo que está por encima de todo lo terrenal. Esa buena noticia tiene que ser algo celestial, esa buena noticia tiene que salir de Dios. Por eso esa buena noticia salió de Dios, la cual dijimos anteriormente que esa buena noticia es Jesucristo.
el Hijo de Dios. La buena noticia para el mundo, la buena noticia para la humanidad, cuando la humanidad no tenía salvación, cuando la humanidad no tenía posición de hijo, cuando la humanidad estaba destituida de Dios, vino esa buena noticia, y esa buena noticia tiene como contenido esencias, y esas esencias son que dan salvación, dan posición, establece, y que esa buena noticia es una buena noticia espiritual, y es una buena noticia de verdad, y es una buena noticia de vida. Por eso el evangelio no sería evangelio si no contiene estas esencias, si no contiene estas características. Por eso, como generación entendida en Cristo Jesús, tenemos que adquirir, tenemos que absorber esta buena noticia, y tenemos que vivir esta buena noticia con sus esencias. Amén, con sus esencias. Entonces, mis amados, una de las cosas también que tenemos que entender es que la esencia del evangelio es libertad de todo yugo de esclavitud. Esa es una esencia más del evangelio. Recordemos que el evangelio es una esencia. Por eso estamos hablando de la esencia del evangelio, porque el evangelio como esencia tiene características. Tiene características que si no tiene esas características, y si no conocemos esas características, entonces dijimos que no sería lo que es. Por eso el evangelio tiene esas características. Sin esas características que estamos conociendo, el evangelio, esa buena noticia, no sería lo que es. Porque tiene que tener características, tiene que tener esencias, para que podamos vivir de esas esencias y podamos caminar en esas esencias y operar en esas esencias de vida, de verdad, de salvación, de posición, de establecimiento y de libertad. Amén. Así que esas esencias, entonces, mis amados, la esencia del evangelio es libertad de todo yugo de esclavitud. Esa es una más de las esencias del evangelio. Lo voy a repetir una vez más. La esencia del evangelio, mis amados, es libertad de todo yugo de esclavitud. Recordemos bien que las generaciones sin Cristo viven en un yugo de esclavitud. Viven bajo un yugo de esclavitud. Amén. Las generaciones sin Cristo viven en un yugo de esclavitud, y ese yugo de esclavitud las trae cansadas y trabajadas a las generaciones. Por eso el maestro dijo: todo aquel que está cansado y trabajado, que venga a mí, porque yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar, presentándose él como ese evangelio, presentándose él como esa buena noticia, para darle paz y descanso a la generación que estaba que estaba bajo ese yugo de esclavitud. Y conocemos que algunas familias, algunas generaciones aún están bajo ese yugo de esclavitud. ¿Y cuál es la tarea como iglesia de Cristo? ¿Cuál es nuestra tarea como esa generación que vamos entendiendo esto? Traer más vidas, traer más generaciones al conocimiento de este evangelio, para que este evangelio, a través de su esencia, liberte, para que el evangelio, a través de estas esencias que estamos entendiendo, posicione a aquellos que caminan sin posición, posicione y establezca y salve a aquellos que aún no han sido salvados a través de la esencia del evangelio. Amén. Así que Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús, acompáñenme y ubíquese todos a Juan 8:31, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Así que, estimados hermanos, la esencia del evangelio es libertadora por su ADN espiritual.
Una de las cosas es que el Evangelio tiene un ADN, y ese ADN es una esencia, y ese ADN como esencia es espiritual. Esa buena noticia es una buena noticia en un ADN espiritual. No es una buena noticia terrenal, porque aquí en un ambiente terrenal hay muchas buenas noticias, pero esas buenas noticias son terrenales, no son eternas. Mas el ADN de esta buena noticia que nos presenta el Señor, de esta esencia del Evangelio, es un ADN espiritual, es un ADN eterno, es una buena noticia eterna que nunca se va a acabar, que nunca va a perecer, que siempre va a estar estable, que siempre va a estar posicionando a través de su esencia, siempre va a estar posicionando a las generaciones a que vivan en la esencia del Evangelio. Amén. Así que, mis estimados hermanos, la esencia del Evangelio es libertadora por su ADN espiritual. El ADN espiritual que tiene el Evangelio liberta porque es espiritual, y todo yugo de esclavitud solamente puede ser quebrantado, solamente puede ser despedazado si solamente es con el ADN de la esencia del Evangelio, que es espiritual. No hay nada que pueda quebrantar el yugo de esclavitud que está sobre las generaciones que no han llegado a Cristo. Solamente a través del ADN espiritual, que es la esencia del Evangelio, se pueden quebrantar ese yugo de esclavitud. Y usted y yo somos testigos de esos, porque anteriormente caminábamos bajo un yugo de esclavitud. Anteriormente caminábamos bajo ese yugo de esclavitud. No teníamos posición, caminábamos huérfanos en el mundo, caminábamos errantes, caminábamos sin padre, sin Dios, sin genealogía, tampoco caminábamos y no teníamos una simiente. Pero el Evangelio, como buena noticia, en su esencia espiritual, vino a quebrantar todo ese yugo de esclavitud, porque solamente el ADN, en esa esencia espiritual, el Evangelio puede quebrantar ese yugo. Solamente quiebra el yugo, que es un yugo de esclavitud. Un yugo de esclavitud. Por eso la declaración dice: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dice esa declaración? Porque el Evangelio, una de la esencia, dijimos que es verdad. Si no, no sería lo que es. Si no, no sería lo que es. El Evangelio como esencia es que es verdad. Si no, no sería lo que es como buena noticia. No sería lo que es, porque eso es una esencia, la característica que define lo que es una cosa, ¿ok? O una persona, ¿ok? Entonces, el Evangelio no sería buena noticia si no es verdad. Por eso el Evangelio en su esencia es una buena noticia. Por eso la declaración de Jesús dice: y conoceréis la verdad, conoceréis. De la palabra ginosco, del griego ginosco, conocer, profundidad, intrínsecamente, en el interior, en nuestros corazones, de espíritu a espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la esencia del Evangelio es verdad y es libertadora. La esencia del Evangelio que vivimos es libertadora y es verdad. Por eso es la necesidad de que las generaciones vengan al conocimiento de esta verdad, vengan al conocimiento de este Evangelio, vengan al conocimiento de lo que es la esencia o las esencias del Evangelio, que es salvación, libertad, verdad y vida. Y posiciona y establece. La esencia del Evangelio tiene esas características, que sin esas características el Evangelio no sería buena noticia para la humanidad. Amén. Así que, mis estimados hermanos, ¿por qué la esencia del Evangelio, su ADN es espiritual? Nos resalta esa pregunta.
Porque la esencia del Evangelio, su ADN es espiritual. ¿Por qué su ADN es espiritual? Bueno, mis amados, porque la buena noticia del reino es Cristo y Cristo es Espíritu. La buena noticia del reino de Dios es Cristo. En otras palabras, el Evangelio del reino de Dios es Cristo y Cristo es Espíritu. Por eso el Evangelio, su ADN es espiritual. Su ADN es espiritual. ¿Por qué? Porque la buena noticia es Cristo y Cristo es Espíritu. Por eso nosotros nos unimos a Él como Espíritu para que seamos un solo Espíritu con Él. Y ahora solamente uno en Él, siendo muchos, caminamos en Espíritu y adoramos en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque somos Espíritu. Por eso ese ADN de esa buena noticia es espiritual, no es un evangelio terrenal, no es una buena noticia terrenal. En el mundo muchos te pueden dar buenas noticias, pero son terrenales y son temporales. Pero la buena noticia que nos está dando Dios, la buena noticia que nos está dando el Señor es una verdad eterna, es una noticia eterna, es una verdad eterna que nunca se terminará, siempre permanecerá y siempre estará por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis amados, la esencia de Cristo es espiritual. Cristo no tiene que ver nada con lo terrenal, porque Cristo es el segundo hombre y el segundo hombre es conforme a lo celestial, conforme a lo espiritual. El primer hombre, que es Adán, sí es conforme a lo terrenal, pero el segundo hombre tiene un ADN espiritual, y como el segundo hombre es Cristo y su ADN es espiritual, entonces, mis amados hermanos, el Evangelio, que es Cristo mismo, es espiritual. Por eso es esa buena noticia que compacta nuestro espíritu y que acomoda lo espiritual a lo espiritual, para que todos los días estemos firmes en esa buena noticia que tiene como esencia verdad, salvación, vida, y tiene posición hacia sus hijos. Amén. Así que la esencia, mis amados, de Cristo es espiritual. La esencia espiritual es la que permea todas las cosas. Es la que permea todas las cosas. No podemos caminar por esta vida si no somos permeados diariamente a través de esta buena noticia que es espiritual. En la vida nos conducimos, en este plano terrenal caminamos, y no podemos andar desarmados por la vida. Tenemos que caminar armados en la armadura que es Dios, y esa armadura que es Dios permea. La armadura de Dios es la buena noticia que nos permea diariamente, para que en este plano terrenal andemos como anduvo Cristo y caminemos firmes en esta buena noticia que se nos ha dado, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Hijo de Dios. Amén. El que ha consumado todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Así que, mis estimados hermanos, quiero que también me acompañe a Romanos capítulo 1:16. Ubíquese ahí en Romanos capítulo 1:16. Amén. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Quiero que me ayude a leerlo. Romanos 1:16, como dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Así que, mis estimados, la esencia del Evangelio, por su ADN espiritual, es poder. Es poder. No es una buena noticia como una noticia común que conocemos todos los días. Amén. Una buena noticia común es que el día de mañana en el trabajo te van a subir el sueldo.
Esa es una buena noticia común. Amén. Que el día de mañana se te va a abrir una puerta para que tú obtengas un carro nuevo. Esa es una buena noticia. Son buenas noticias comunes, terrenales. Pero la verdad y la buena noticia del Evangelio es una buena noticia de poder espiritual. No tiene que ver nada con las noticias terrenales. No tiene que ver nada con esas noticias terrenales. La buena noticia del Evangelio es una buena noticia con poder espiritual. Con poder espiritual. Eso lo hace diferente a cualquier noticia terrenal. A cualquier noticia terrenal. La noticia que vivimos es una noticia con poder. Y de esa buena noticia no nos avergonzamos. No nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido su esencia. Hemos entendido su contenido. Hemos entendido que ese evangelio, como buena noticia de poder, como buena noticia de verdad, como buena noticia de vida, como buena noticia que posiciona, como buena noticia que salva, esa buena noticia es la que nos sustenta. Y esa buena noticia es una buena noticia conforme al segundo hombre, que es espiritual, de poder, de esencia y de una esencia eterna, que siempre vamos a estar perseverantes y siempre vamos a estar preservados en esta buena noticia, porque ya hemos sido salvos a través de esta buena noticia, ya hemos sido santificados en esta buena noticia, ya hemos sido posicionados a través de esta buena noticia, ya hemos sido establecidos a través de esta buena noticia. Por eso el evangelio, su esencia es que te permanece, y la buena noticia es que te establece y te posiciona, te da salvación, te da vida, y vida en abundancia, y vida eterna. ¿Por qué? Porque es una buena noticia de poder, una buena noticia con derecho. Es una buena noticia con derecho, mi amado hermano. Porque poder, en términos gubernamentales, poder es derecho, poder es autoridad, poder es legalidad, poder es capacidad. Por eso la buena noticia, que es el evangelio, es una buena noticia y su esencia es de poder, de derecho. Es una noticia con derecho. Por eso cuando tú vives el evangelio y estás anclado, tu anclaje es en el evangelio, tú tienes derecho de todas estas esencias del evangelio. De todas estas esencias del evangelio, porque tu anclaje es el evangelio. El evangelio te ha posicionado. La buena noticia eterna te ha establecido. La buena noticia eterna te ha salvado. La salvación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque antes éramos condenados. Antes estábamos llenos de pecados y de delitos. Pero una vez que escuchamos este evangelio que nos liberta, nos da el entendimiento de que en Cristo Jesús hemos sido perdonados, justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa buena noticia es una buena noticia de poder, de poder. Por eso su esencia es de poder, que nos da el derecho, nos da esa buena noticia de participar y ser participantes de la esencia del evangelio. Amén. Así que una de las cosas es que la esencia del evangelio está ordenada y constituida con poder por Dios para liberar a las generaciones de todo yugo de esclavitud. Toda buena noticia terrenal es una buena noticia al aire. ¿Ok? Toda buena noticia que usted escucha terrenal, todas esas buenas noticias que te puedan dar terrenalmente, solamente son buenas noticias al aire. Pero la buena noticia del evangelio está constituida. La buena noticia del evangelio está constituida y está ordenada por Dios. Eso hace que sea una buena noticia de poder. Eso hace que sea una buena noticia eterna. ¿Por qué? Porque está constituida por Dios. Y todo lo que Dios ha constituido no perece.
Por eso, esta buena noticia no es una buena noticia al aire, sino que esta buena noticia es una buena noticia que está constituida y está ordenada por Dios. Eso quiere decir que siempre va a permanecer, porque lo constituido por Dios y lo que está ordenado por Dios, lo que Dios ordena y lo que Dios constituye, nunca perece, siempre permanece para siempre, eternamente. Por eso esta buena noticia del Evangelio, su esencia es que va a permanecer para siempre. Por eso es que nosotros vamos a permanecer para siempre, porque estamos engendrados en esta buena noticia, para que nosotros permanezcamos para siempre. Para siempre. Nosotros no vamos a perecer, sino que en Cristo Jesús, como buena noticia en su esencia, vamos a permanecer para siempre. Por eso es que Dios nos hizo inmutables en Cristo Jesús. No vamos a ser cambiables de posición, no vamos a ser cambiables a ir hacia atrás, sino que estamos en Cristo. Nuestro anclaje es el Evangelio en su esencia como buena noticia. Amén. Así que, mis estimados hermanos, el Evangelio dijimos que está ordenado y constituido por el poder de Dios para libertar a las generaciones. Para eso fue constituido el Evangelio en sus esencias, para que pueda libertar a las generaciones y pueda preservar a las generaciones. Para eso fue constituido, porque si no fuera constituido, entonces esta buena noticia solamente fuera una noticia que se la lleva al viento y no puede permanecer y no puede preservar y libertar a las generaciones. Se necesita que esté constituida y se necesita que esté ordenada por Dios bajo el diseño eterno de Dios. Por eso este Evangelio, esta buena noticia en su esencia es que liberta generaciones. Para eso se ordenó, para eso se constituyó el Evangelio como buena noticia, para que pueda libertar a las generaciones, pueda preservar a las generaciones y las generaciones permanezcan para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Así que, mis estimados hermanos, todo yugo de esclavitud tiene que ser quebrantado. Todo yugo de esclavitud tiene que ser despedazado por este Evangelio, por esta buena noticia y por su esencia eterna. Por su esencia eterna. Tiene que ser despedazado, tiene que ser destruido todo yugo de esclavitud. Para eso se constituyó y se ordenó el Evangelio como buena noticia eterna, para que pueda destruir todo yugo de esclavitud y las generaciones puedan ser preservadas, las generaciones puedan caminar y andar en este plano terrenal sin culpa, sin nada que los condene, sin nada que los acuse, para que puedan vivir en esa libertad que ya fue dada en Cristo Jesús como buena noticia, viviendo de la esencia de esa buena noticia que salva, que da vida, que posiciona. Amén. Así que, mi amado hermano, una de las cosas también que tenemos que comprender es que la generación tiene que ser aquella que vive esta buena noticia, porque esta buena noticia se hizo para conocerla y para vivirla. Amén. Por eso es que día con día nuestra tarea como iglesia de Cristo, nuestra tarea como discípulos del Señor, nuestra tarea como esa generación que va entendiendo esta gestión de este reino y esta gestión de esta buena noticia es conocer esta buena noticia, conocer este Evangelio que ya se dio y conocer esta buena noticia y también vivir esta buena noticia a través de su esencia. Por eso es que ahora nos damos la tarea de conocer y vivir la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Amén. Así que, mi amado hermano, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 11:11. Hechos capítulo 11:11 nos dice así:
he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Esta es una narración de lo que es Cornelio y el apóstol Pedro. ¿Ok? Esta es una narración y una vivencia de lo que sucedió con Pedro y Cornelio. Y dice así: he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, hablando Pedro, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Ese varón es Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Preste atención a esta última declaración. Dice: Él te hablará palabras. Esas palabras fue el Evangelio. Esas palabras fue la buena noticia. Esas palabras fue la esencia que llevó Pedro. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Allí es donde se expresó la esencia del Evangelio. En la casa de Cornelio se evidenció y se vivió y se conoció la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio a través de las palabras que llevó Pedro. Porque Pedro llevaba unas palabras y la configuración de esas palabras eran conforme a la esencia del Evangelio. Por eso en la casa de Cornelio fue salvo él y toda su casa, porque la esencia del Evangelio llegó a la casa de Cornelio a romper yugos. Llegó a romper yugos, llegó a dar salvación, llegó a establecer, llegó a posicionar, llegó a dar vida. ¿Por qué? Porque las palabras que habló Pedro fueron palabras configuradas en la esencia del Evangelio. Esas palabras tenían esa esencia que iban a notificar a toda la familia de Cornelio a través del Evangelio, a través de la buena noticia de salvación, a través de lo que se iba a suceder en su familia, que iba a ser salvo él y toda su casa. ¿Por qué? Porque había llegado a él la buena noticia eterna, la noticia de salvación, juntamente con la esencia que es el Evangelio. Amén. Así que el testimonio de Pedro y Cornelio nos notifican, mis amados, y nos afirman que las palabras del Evangelio son verdad y son vida, y contienen la esencia de salvar generaciones. Contienen la esencia de salvar generaciones. Por eso es la importancia de que este Evangelio se conozca en su esencia. Se conozca en su esencia, para que pueda seguir salvando a través de estas palabras que conocemos y que hablamos. Podamos salvar más familias, podamos establecer más familias, podemos posicionar más familias al declarar estas palabras de salvación que pueden hacer salva a las casas y a las familias de muchas generaciones. Amén. Porque Pedro y Cornelio nos dan ese testimonio de que él habló palabras en la esencia del Evangelio. Amén. Así que, mis amados, las generaciones deben conocer la esencia del Evangelio para ser preservadas de los males de este mundo. Esa es la voluntad de Dios, que las generaciones conozcan la esencia del Evangelio para ser preservadas de los males de este mundo. ¿Y cuáles son los males de este mundo? ¿Cuáles son esos males de este mundo? Ahora quiero que entendamos, y algo que apenas me está dando el Señor luz, entender que no todo es malo en este mundo. ¿Ok? Tenemos que hacer diferencia. Estamos en este mundo, pero no todo es malo en este mundo.
No todo es malo en este mundo, porque por eso las generaciones están confundidas de decir, entonces no puedo hacer nada en este mundo porque tengo que apartarme de este mundo porque el mundo está lleno de mal. Entonces, todo lo que está en el mundo no es malo. Hay que saber diferenciar cuáles son los males de este mundo. Hay que saber diferenciar cuáles son los males de este mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero nos tocó gestionar y administrar el evangelio en este mundo, en este tiempo, en esta temporada, en esta jornada, en este siglo, en este año. Amén. Así que tenemos que echar a ver cuáles son esos males de este mundo, porque no todo lo que está en el mundo es malo. Ir al campo de fútbol no es malo y está en el mundo. Ir de paseo a un parque no es malo y está en el mundo. Ir al cine no es malo y está en el mundo. Amén. Entonces hay que saber diferenciar, porque no podemos vivir encerrados en 4 paredes sin salir al mundo. Hay que salir al mundo, pero no ser participante de los males de este mundo. ¿Sí me hago entender? Hay que saber diferenciar, y para eso está la esencia del evangelio, para que te dé el entendimiento y te dé luz de saber cuáles son los males de este mundo, para no ser participantes a esos males, porque esos males son infructuosos. Son infructuosos a nuestras vidas, no generan edificación, no generan entendimiento, no generan avance, no generan graduación, no somos compatibles a esos males de este mundo. Por eso hay que saber diferenciar a través de la luz que nos da la luz que nos da el evangelio, a través de lo que nos va alumbrando el evangelio a la luz del nuevo pacto, entender cuáles son los males de este mundo. ¿Cuáles son esos males? Porque tampoco queremos a los jóvenes, tampoco queremos a la chaviza, como dicen ellos, a la chaviza. Tampoco queremos a los jóvenes, a esas generaciones encerrados solamente en 4 paredes, sin que ellos hagan o se desenvuelvan o se desarrollen en este mundo. Para eso es el evangelio, porque el evangelio los prepara a través de su esencia. El evangelio les da el entendimiento en su esencia, para que ellos caminen blindados, caminen preparados, caminen armados de esta buena noticia, para que cuando se encuentren un mal de este mundo, no se hagan participantes de ese mal de ese mundo, sino que ellos estén firmes en lo que han conocido y han entendido del evangelio. Amén. Así que, ¿cuáles son los males de este mundo? Y podemos ir descubriendo con el tiempo muchos males que van a ir saliendo, pero yo traigo aquí algunos. Uno de ellos es la mentira, otro es el engaño, otro es la maldad, otra es la religión, otra es las tradiciones y costumbres que no son según Cristo. Y otra de las cosas, de los males, es que es lo inaceptable de Dios. Esos son algunos males, lo que Dios no acepta, como la unión entre 2 hombres, como la unión entre 2 mujeres, como que un niño se considere niña, como que una niña se considere niño. Esos son cosas que son inaceptables delante de Dios. Esos son algunos males que el mundo ha establecido, son ideas que el mundo ha arrojado, son conceptos conforme a la humanidad de un hombre que no ha entendido el diseño y origen de parte de Dios. Y algunas otras cosas inaceptables, como lo que apenas estaba hablando mi esposa y que me estaba comentando de una niña que iba a abortar o algo así. Entonces, eso es algo inaceptable de Dios, porque un feto, aun cuando ya tiene vida, ese feto tiene el derecho de elegir si vive o no vive. Nosotros no le podemos quitar el derecho a nadie de preservar o de estar en vida. ¿Ok? Entonces, eso solamente lo elige Dios. Amén. Así que esas cosas son inaceptables. Por eso es que todo ser que viene a este mundo, aún desde el vientre de su madre, tiene derecho a vivir.
en la condición que se haya engendrado, pero tiene derecho a vivir. Amén. Así que una cosa inaceptable es el aborto. Eso es inaceptable de parte de Dios. Y todas esas cosas son males de este mundo, que corrompen nuestras generaciones, que hacen vivir a nuestras generaciones no bajo la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios. Y eso tenemos que notificar a nuestras generaciones, que detecten y que caminen con intermitentes en este mundo, conociendo cuáles son los males de este mundo, para que puedan ser respaldados a través de esta buena noticia y puedan caminar conforme al diseño, conforme al orden, conforme a la esencia del evangelio que ya el Señor nos ha dado. Amén. Eso es algo inaceptable. Por esos son algunos males: las tradiciones, las costumbres, el adorar imágenes que no son según Cristo. Amén. Porque nosotros adoramos imágenes. Como hijos de Dios adoramos una imagen, que es Cristo. Pero no adoramos cualquier imagen. Yo sé que usted le enseñaron, quizás anteriormente le enseñaron a adorar imágenes, pero son imágenes que no son según Cristo. Nosotros en Cristo Jesús adoramos una imagen, y esa imagen solamente es Cristo Jesús, y esa imagen tiene vida. Las otras imágenes no tienen vida. Por eso esas imágenes no pueden ser adoradas, porque no tienen vida. No tienen vida, no tienen esencia. Nosotros estamos hechos para adorar una imagen y vivir conforme a una imagen. Y esa imagen es Cristo, la imagen del Dios invisible. Entonces, esas tradiciones y costumbres lo que hacen es poner imágenes que no son según Cristo. Y eso es algo inaceptable de parte de Dios también. Adorar imágenes que no son según Cristo, y esas imágenes se hacen intermediarios y sustitutos que quieren representar a Cristo, que quieren representar la imagen de Cristo, pero no son según Cristo. ¿Amén? Entonces eso es algo inaceptable: las costumbres, las tradiciones que no son según Cristo. Amén. La maldad, la mentira, el engaño, toda clase de mentira que el mundo arroja, toda clase de mentira que el mundo te arroja para que tú la vivas. Ese también es algo inaceptable de parte de Dios, y eso es un mal de este mundo, porque por eso las generaciones se están corrompiendo por seguir una mentira y no conocer una verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de una mentira. Por eso la declaración es: conoce la esencia del evangelio, porque la esencia del evangelio te va a libertar, porque eso es lo que hace la esencia del evangelio: te liberta. Amén. Así que una de las cosas, mis amados, es detectar, como generación entendida, detectar cuáles son los males en este mundo. Y usted que está en esta generación siendo preparada, usted que está siendo levantada como una generación con poder, una generación con autoridad, una generación con la esencia del evangelio, usted tiene que caminar detectando estos males de este mundo, detectar todo lo que es inaceptable de parte de Dios, para que usted viva conforme a la voluntad de Dios y usted viva conforme a lo que es aceptable en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, mis amados, vamos a caminar entendiendo la esencia del evangelio, para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios y podamos seguir transmitiendo esta esencia del evangelio, y que prepare a nuestros jóvenes, prepare a nuestros muchachos, prepare a todas esas generación que se va levantando en este momento. Queremos que esta generación sea una generación entendida, para que no sea destruida a través de los males de este mundo. ¿Amén? Queremos generaciones entendidas. Queremos generaciones entendidas para que no puedan ser destruidas a través de los males de este mundo, porque en este mundo hay muchos males. Y aquella generación que se deja llevar por la corriente de este mundo, que eso también es un mal inaceptable delante de Dios, esa corriente se los lleva, los despedaza y los corrompe y los destruye. Para eso
son estas convocatorias para que usted venga, se prepare y conozca la esencia del Evangelio, conozca la esencia, el contenido de esta buena noticia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Así que una de las cosas, mis estimados hermanos, es que la esencia del Evangelio santifica. La esencia del Evangelio santifica. El Evangelio, como buena noticia, tiene esa esencia que te santifica. Acompáñenme a Juan capítulo 17, 15. Juan capítulo 17, 15 dice así. ¿Estamos ahí todos? Amén. Juan capítulo 17, 15 dice: no ruego que los quites del mundo. Oigan lo que dice. Está hablando el Maestro, está hablando Jesús. Y está declarando estas palabras. Y dice: no ruego que los quites de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes de todos los males que hay en este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando Jesús. Y luego dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, mis amados, lo que está diciendo es: apártalos en tu evangelio. Apártalos en la esencia de tu evangelio. Apártalos en la esencia de la buena noticia. Porque la buena noticia es verdad. Porque tu palabra es verdad. Eso es lo que está diciendo el Maestro. Santifícalos. ¿Por qué? Porque la esencia del evangelio santifica. En otras palabras, aparta y separa. Eso es lo que significa santificar. ¿Ok? La palabra santificar lo que significa es separar. Separar, apartar. Por eso el Maestro dice: santifícalos en tu palabra. Y la palabra es el evangelio. La palabra es esa buena noticia. Por eso el Maestro dice: apártalos en tu buena noticia. No ruego que los quites del mundo, pero sí que los apartes, que los separes en la esencia de tu evangelio, en la esencia de tu buena noticia, que los apartes, que los separes. ¿Por qué? Porque viviendo en tu evangelio van a vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque dice: tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque separados en el evangelio, apartados en el evangelio o para el evangelio, viviremos la verdad, viviremos la palabra de verdad. Por eso el Maestro está dando a entender que seamos separados, que seamos santificados, que seamos apartados de todo mal de este mundo. Amén. Amén. Que seamos apartados de todo mal de este mundo, identificando a través de la esencia del evangelio, identificando los males de este mundo. Amén. Así que la esencia del evangelio aparta y a las generaciones para ser enriquecidas espiritualmente a través de la bendición espiritual en Cristo Jesús. Lo que dijimos al principio: sentados, posicionados, sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Efesios 1:3. Amén. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual. Bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso el evangelio te santifica. El evangelio te aparta. Su esencia es que te aparta, te santifica, te separa para que tú seas bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seas apartado de los males de este mundo. El Señor dijo: apártalos del mal,
pero no te ruego que los quites de este mundo, porque van a estar en este mundo viviendo a través de esa bendición espiritual que yo les voy a dar, bendecidos y posicionados en Cristo Jesús, para que puedan ser apartados y puedan detectar los males de este mundo y no vivan conforme a los males de este mundo, sino que vivan conforme a la esencia del evangelio, que los posiciona, los establece y los bendice, porque esa es la esencia del evangelio: posiciona, establece y bendice. Amén. Esa es la esencia de la buena noticia eterna. Esa es la esencia de la buena noticia eterna, mis amados. Amén. Así que las generaciones deben actuar con entendimiento de que la esencia del evangelio es la palabra de verdad que salva, liberta y da vida. Amén. Así que, mis estimados hermanos, ya para concluir, el tiempo se nos ha agotado, y para concluir esta sesión, para concluir esta clase y para concluir este discipulado de avance, vamos a entender, amados, que en el evangelio no hay mentira ni engaño. Su esencia es salvadora, santificadora, espiritual, verdad y vida. En el evangelio no hay engaño. El evangelio no es un engaño. La buena noticia de Dios no es un engaño. La buena noticia de Dios es garantía de que tú vas a estar posicionado, bendecido, establecido, separado de todo mal, y vas a estar en la verdad y vas a estar en vida. Amén. El evangelio no tiene engaño. Y último, mis amados, si estas características esenciales, el evangelio no sería buena noticia, porque dijimos que el evangelio, la esencia es sus características que lo definen, y sin esas características que hemos leído, el evangelio no sería evangelio. El evangelio no sería buena noticia sin conocer estas esencias que hemos entendido que tiene el evangelio. Sin estas esencias, el evangelio no sería evangelio. La buena noticia no sería una buena noticia eterna sin la esencia que tiene el evangelio. Amén. Así que, mis amados, denle un aplauso al Señor. Gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Y bueno, mis amados hermanos, estaremos en la próxima edición. Y esto es Iglesia Avance.